Mis hermanos, bendiciones de nuestro buen y santo Dios. Antes de continuar, deseo recomendarles otro libro que creo que es muy útil en la comprensión de este tema, especialmente en cuáles son las artimañas que Satanás usa en contra del Hijo de Dios, y es este libro de Thomas Brooks, que se llama Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Realmente este es un resumen muy corto, pero creo que es útil. Se consigue en español, creo que se puede comprar a Faro de Gracia, o creo que hasta los dan gratis. Creo que sí. Entonces pueden investigar sobre este libro. Bien, vamos a continuar hoy con el estudio de la guerra espiritual, y lo último que vimos que ya es el entrar en la profundización de este tema. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el que nos está haciendo guerra? Y ya hemos visto que es un ser creado por Dios. Ya hemos visto que fue hecho como un ser bueno. Ya hemos visto que tiene las limitaciones de toda criatura, que Él no puede hacer todo lo que Él quiera, aunque Él siempre quiere hacer el mal. Y hemos visto también sobre el tiempo de su creación. No se puede decir en qué día de los 6 días de la creación fue, pero algo que hemos visto es que necesariamente tuvo que ser en los 6 días de la creación. No pudo existir una creación antes de la creación, ni hay creación luego de la creación. Dios creó todo en estos 6 días. Bien, vamos a continuar viendo y analizando un poco más cuál es la esencia, cuál es la naturaleza, cuáles son las marcas de ese adversario que nos hace guerra, o más bien de ese ejército, porque a la luz de lo que la Biblia dice, es un ejército prácticamente incontable. Satanás tiene a un soldado de él que ataca a cada uno de los hijos de Dios, como mínimo uno. En la Biblia incluso encontramos casos de posesión que luego vamos a ver. Esto únicamente se puede dar en el caso del inconverso, donde no solamente la posesión es por un demonio, sino que pueden ser muchos. Bien, vamos a continuar viendo cuál es la naturaleza de Satanás y de todos sus demonios. 1. Son seres puramente espirituales. No tienen cuerpo, no pueden materializarse a su antojo. Quiero explicar esto. Cuando digo que no pueden materializarse a su antojo, es que los seres espirituales que creó Dios, a los cuales en la Biblia se les llama ángeles, que pueden ser ángeles buenos o ángeles malos, ellos no se pueden hacer visible al ojo humano, excepto por un permiso especial que les dé Dios. Hay personas que, como dije antes, están viendo diablos por todas partes, ¿no? Hay personas que cada instante dicen que vieron algo y que eso tiene que ser un demonio. En la Biblia no existe
un solo ejemplo de un ángel malo que se haya hecho visible materialmente a los hombres. Puede que alguien diga así cuando la serpiente se le apareció a Eva, pero cuando uno lee el texto no se nos dice que el diablo tomó la forma de serpiente, sino que el diablo utilizó a la serpiente. Y puede que haya otra persona que diga, no, pero cuando el diablo se le apareció a Jesucristo. Bueno, pero no se nos dice si tomó forma visible o no. Cristo es Dios y él pudo verlo desde el ángulo espiritual. Así que no encontramos un ejemplo claro y contundente de que un ángel malo se haya hecho visible a los hombres. Hay personas que dicen tener el don de, ¿cómo se le llamaría? El don de ver diablos. Cierto, y entonces ellos miran para allá, mira, allí está un espíritu del mal, allí está otro, y ven a un ser parecido a las representaciones que se hacían durante la Edad Media sobre Satanás, un ser muy feo, con cuernos, color rojo, o capucha roja, con cola, con, ¿cómo es que se le llama? Con tridente. Y entonces hay unos que ven eso. Bueno, si alguien dice que vio un espíritu del mal y se le apareció así, realmente no está viendo nada, o tiene algún problema y debe ir al psiquiatra, o es puro cuento, porque realmente eso en la Biblia no se nos da una descripción física de cómo son, y especialmente porque son seres espirituales y no se pueden ver. Esas representaciones forman más bien parte de las supersticiones que se dieron durante la Edad Media. El uso o la representación de Satanás como un ser así feo que más bien parecía un bufón de esos que los reyes usaban, que eran como personas que se prestaban para la burla, para la risa, como tipo payaso, ¿verdad? Bueno, ellos representaban así a Satanás con el fin de ofenderlo, con el fin de hacerle mal, con el fin de que el diablo sufriera el desprecio. Pero fue algo supersticioso, no es la realidad. Lo único que la Biblia sí nos dice es de algunos ángeles buenos o ángeles santos a los cuales Dios les permitió la materialización, que se presentaran como seres visibles. Y encontramos en la Biblia, por ejemplo, Abraham tuvo encuentros con varios de estos seres angélicos que toman una representación como hombres. También lo encontramos más que todo en la venida de Jesús, cuando Él nace nuevamente, se aparecieron ángeles, y en la Biblia se nos dan ciertas descripciones físicas que no necesariamente se deben tomar de una forma literal, sino que están representando o simbolizando ciertas funciones, como cuando usted lee Isaías 6, se nos habla de los serafines, serafines que son seres de luz o seres de fuego, y ellos se nos dice que tienen 6 alas, y con un par vuelan, con otro par hacen otra cosa, con otro par se cubren sus pies. Más bien eso es una simbología que está representando ciertas funciones que ellos tienen, pero no encontramos en la Biblia que los ángeles malos tomen una forma material visible. Cierto, hemos escuchado fábulas. Una vez oí a alguien que
pasó un tornado y empezó a orar y a reprender, y el tornado se desvió, y en la punta del tornado vio a como especie de un simio que iba con una cola y con el tridente. Bueno, eso es pura fantasía. Bien, no se pueden materializar a su antojo. No digo que no lo puedan hacer absolutamente. Si Dios les permite que hagan eso, pueden hacerlo, pero especialmente a los ángeles buenos, al ser seres espirituales, son inmortales, no mueren nunca. No se casan, dijo Cristo en Mateo 22:30. No procrean como los seres humanos. No hay nuevos angelitos naciendo, no hay nuevos diablitos, sino que existe el mismo número desde el principio y siempre va a existir ese mismo número. No muere, no hay aniquilación. Bien, vamos a pasar a algo más que nos describe la Biblia es que tienen un conocimiento superior al de los hombres. Miren lo que dice Mateo 24:36. Mateo 24:36 dice: dice Cristo, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y cuando dice Cristo, ni aun los ángeles, lo que presupone él es, ni aun estos seres que tienen un conocimiento tan alto, saben cuándo es que vengo yo. Los seres espirituales, sean buenos o sean malos, Dios los diseñó con una capacidad intelectual que supera con creces nuestra capacidad. Segundo libro de Samuel 14:20 dice esto. Segundo libro de Samuel 14:20 dice: dice desde el verso 19, y el rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios. Cuando ella se ve descubierta y ella se da cuenta que el rey sabe que quien la mandó fue Joab para que contara la historia que ella contó antes, ella dice: oh rey, tú eres muy sabio, tú eres como un ángel. Esto es lo que la Biblia nos muestra, que ellos tienen un conocimiento que supera al nuestro. Eso es por lo cual mucha gente se engaña cuando alguien tiene espíritu de adivinación o espíritu pitonizo, que luego vamos a ver, no es tan popular, no es algo tan frecuente que las personas estén en ese caso de posesión como se trata de presentar hoy,
y hay mucha gente que se presenta como adivinos y que tienen la capacidad de decirte lo que te ha pasado, el futuro. Buena parte de estos, bueno, yo no sé si aquí pasa eso. Allá, por ejemplo, en Latinoamérica hay unos hombres que son de tribus indígenas, o se pintan o se disfrazan como si fueran de esas tribus, y se hacen pasar como el indio tal, que tiene la capacidad de describirte dónde está tu amado o cómo hacer para que prosperes. Bueno, casi siempre todo esto no son más que charlatanes. Son hombres que engañan aprovechando la ingenuidad de la gente crédula. Pero en la Biblia sí se nos habla de algunos que tenían ciertas capacidades de adivinación por espíritus. Bueno, esto se debe a que estos seres espirituales, sean buenos o sean malos, tienen una capacidad intelectual que supera nuestro propio conocimiento. Y eso mismo pasa cuando en algunos templos se da lo que algunos llaman el don de profecía, ¿cierto? Y te dicen algo que efectivamente pasó. Entonces mucha gente se engaña y piensan, wow, esto tiene que ser necesariamente Dios, pero no necesariamente es Dios. Los espíritus también tienen grandes capacidades intelectuales que les dio Dios. Tienen un poder y fuerza superior al de los seres humanos. Por eso es que se les llama potestades, se les llama principados, se les llama dominios. Tienen una fuerza que supera la fuerza del ser humano. En la Biblia se nos dice de unos hombres en estado de posesión que la Biblia dice que lo ataban con cadenas, ¿verdad? Y ellos rompían eso, que no lo podían sostener hombres, que muchos hombres lo agarraban y los levantaba. Bueno, lo que nos muestra es que estos seres espirituales, Dios los diseñó de una forma muy fuerte. Realmente son seres sabios, seres con mucha inteligencia y seres muy fuertes. Esa es la razón por la cual Judas, hablándole a los cristianos, les dice que no hablen mal de las potestades. Miren esto, Judas 8 y al 10. Judas 8. Dice, no obstante, de la misma forma, también estos soñadores, aquí habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y cuando él dice que blasfeman, es que ellos no saben con quién se meten. No saben las capacidades que ellos tienen. Y luego, desde el verso 9 hasta el verso 10, él ejemplifica cómo es esto, usando una narración que está en el libro de las profecías de Enoc. Es un libro no canónico, pero no sé cómo se insertó esto allí. No todo lo que está escrito en ese libro es cierto, es una realidad, pero como alguien dijo, una vez que Judas incluye en la Biblia esta parte que estaba en el libro de las profecías de esa parte se convierte en palabra de Dios, pero solo lo que él puso. Y él
dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y lo que Judas dice es, mira, no te metas con ellos, excepto en lo que Dios dice que tú debes hacer. En la guerra espiritual que se hace hoy, que se practica hoy, uno suele escuchar que hablan del diablo y le dice, maldito diablo, puerco, perro, aquí estamos contra ti. Bueno, mira, los que hacen esto desconocen las capacidades que el diablo tiene, desconocen la fuerza que los seres espirituales tienen. Si el arcángel Miguel, arcángel, es una de las máximas autoridades angélicas, llenos de gloria, a los cuales Dios les dio fuerza, peleando contra el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino lo hizo otro ser que tiene capacidades grandes, menos lo debe hacer uno. No se trata de que nosotros vamos a darle honra a Satanás, no, pero sí no tenemos que meternos en luchas que Dios no nos manda. Nuestra lucha contra el diablo no consiste en ese tipo de improperios que muchos lanzan contra él cuando no ha sido autorizados por la Biblia. Y él dice aquí que es una necedad cuando alguien hace eso. Bien. Limitaciones de los ángeles. Y cuando hablo de ángeles, hablo de los ángeles malos y de los ángeles buenos. Solo Dios puede crear y cambiar sustancias. Únicamente Dios puede. Salvo que Dios le permita a un ser espiritual hacer algo así, solamente Dios puede cambiar la esencia de algo. Hay personas en nuestros pueblos latinos que dicen que vieron a una bruja que volaba por el aire, ¿cierto? Y en escoba, como las que uno ve en la televisión, ¿no? Bueno, eso forma parte de las supersticiones. A una persona y se transformó en un cerdo o en algo así. Bueno, eso no se puede hacer. Solo Dios puede cambiar la substancia, la esencia de las cosas. Ningún ser en la Biblia, no se nos habla de un ser angelical que haya hecho eso. Lo que sí pueden usar los seres angélicos son las cosas que Dios hizo, pueden hacer cierta manipulación y usarlas para algún fin. Solo Dios puede escudriñar el corazón. Miren lo que dice primer libro de Crónicas 28:9. Primer libro de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esta es una capacidad que solo tiene Dios. Pero ojo, el diablo no tiene la capacidad de entrar a nuestro corazón, de entrar a nuestra mente
pero él, como dije ayer, es un psicólogo experto, el mejor de todos. Y una de sus armas es la paciencia. Y los seres espirituales que él tiene no tienen ningún inconveniente en sentarse y analizar tu vida por muchos años y ver cuáles son las intenciones de tu corazón, qué es lo que más amas tú, cuáles son las debilidades que tú tienes. No porque él entre y tenga la capacidad de verla, mas sí porque él analiza lo que tú hablas, analiza lo que tú haces, analiza lo que más te gusta. Y cuando uno puede ver eso, ya uno puede sacar una conclusión. En su corazón, en su mente, lo que hay es eso, ¿verdad? Salmo 26, 2. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En la Biblia no se nos dice que Satanás o los seres angélicos tengan esa capacidad. Otra cosa más es que aunque los seres espirituales tienen mucha fuerza, este poder viene de Dios. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Aunque nos cueste aceptar esto, todo poder que exista en el mundo viene de Dios, sea que se use bien o sea que no se use bien. El diablo y los seres malos, el poder que ellos tienen, que es muy grande, se los da Dios. Puede que alguien diga, bueno, ¿y por qué si se los da Dios y ellos son malos y atacan al reino de Dios y atacan a los que creen en Dios porque Dios no se lo quita? Habrá que preguntárselo cuando estemos en la eternidad, ¿verdad? Pero ya entendemos que Dios tiene un objetivo, un fin para cada cosa. Y si Dios permite que el malo, con la fuerza que da Dios, se levante y oprima a los buenos y al pobre y al que cree en Dios, Dios tiene un fin con eso. Cuando surgen presidentes malos, cierto, pues yo no me quiero meter en estos temas de política, pero pensemos, no sé, pensemos en un Hitler, en otro que haya muerto, en Chávez, ¿cierto? Los muertos, no los que están vivos. Y dice uno, bueno, pero ¿por qué Dios permite que ellos hagan eso? Tantos hijos de Él que sufren, tantos niños, tanta gente que sufre. Bueno, Dios tiene un plan. Alguien dijo, no cristiano, que los pueblos tienen los gobernantes que necesitan o los gobernantes que merecen, ¿no? Ahora, no digo que, por ejemplo, los de Venezuela hayan sido más malos que los norteamericanos o que los colombianos, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiso en este tiempo dar esa lección. Y Dios, cuando permite que los malos tengan fuerza y que esa fuerza la usen mal, es porque Dios quiere, y lo que Dios quiere obtener es un bien para los suyos, que no se entiende en el instante en el que uno pasa por esa aflicción. Así que las capacidades que el diablo y los seres espirituales tienen necesariamente vienen de Dios,
y debe ser ejercitado en conformidad con las leyes que Dios puso en el mundo espiritual, que nosotros no las conocemos bien, y las leyes que Él puso en el mundo material. Bien, otra cosa más que quiero que observemos es que la intervención de los seres espirituales en la esfera del mundo físico es permitida u ordenada por Dios, y ya lo hemos visto en el caso de Job. Satanás vino, causó ciertas cosas y ciertas afectaciones, y eso fue porque Dios se lo permitió. O en otros casos porque Dios mismo es el que lo manda, porque Dios mismo es el que lo ordena. Los seres espirituales en la esfera física no pueden hacer absolutamente nada, al menos que Dios o se los mande o se los permita. No es cierto, como pasa en las culturas africanas, en las culturas indígenas, donde ellos están viendo y viven con miedo a los muertos y espíritus, y les llevan ofrendas, y en las casas tienen una serie de amuletos, porque es como si el mundo espiritual y el mundo físico estuvieran interconectados de una forma tal que ellos pueden hacer aquí lo que deseen. No, si eso fuera así, este mundo fuera un caos más grande de lo que es hoy. Ustedes se imaginan donde todos los espíritus del mal se pudieran materializar y pudieran hacer todos los desastres que ellos pueden hacer. No, Dios no permite eso. Son excepciones las que son o mandadas o permitidas por Dios. No se debe considerar a los ángeles o demonios como interpuestos entre Dios y nosotros, que es lo que pasa con las culturas que ya dije que son animistas. Animismo viene de ánima, y ánima viene de alma o espíritu. Entonces hay culturas donde piensan que todo lo que pasa en este mundo está mediado o está intervenido por seres espirituales. Eso no es cierto. Eso es muy raro que pase. No se deben atribuir a estos seres angélicos los efectos que la Biblia en todo sitio atribuye a la providencia de Dios. Si viene un huracán, no hay que pensar que fue Satanás el que hizo eso. Puede que Dios le permita que él haga eso, como pasó en el caso de Job. Pero ese fue un caso excepcional. Es más, no sé si en otra parte en la historia bíblica que cubre miles de años se nos hable de que Dios le haya permitido a Satanás o a los espíritus a que causen eso. Bueno, hay otro caso, el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Que Dios le permitió a los espíritus que entraran en los cerdos. ¿Qué otro caso hay? No recuerdo más. A censar, pero no hubo un fenómeno físico, ¿verdad? La mujer que tenía a Satanás jorobada. Bueno, ese sí es un caso, ¿cierto? Un espíritu, bueno, aunque no creo que se pueda decir que sea un espíritu, porque en el caso de la mujer encorvada, que se cree que sufría de una enfermedad que se llama... ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre ahora. Bueno, algo que terminaba degenerando los huesos. Cristo dice que era porque Satanás era el que le estaba causando, pero yo pienso que era hija de Dios, porque Cristo no llamaba hijo de Abraham a cualquiera, ¿verdad? Y él mismo a los fariseos, él les decía, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. En cambio, a esta dama, él le llama hija de Abraham, y en el día de reposo, a pesar de la
enfermedad que sufría ella estaba en el culto. Así que uno medio le quiere dar gripa y ya no va al culto, ¿verdad? Y esta sí, ella estaba sufriendo y allí estaba fiel. Así que, pero creo que cuando Cristo relaciona a Satanás con la enfermedad que ella tiene, más bien es que, bueno, el causante principal de los males que la humanidad tiene es él, ¿no? Porque a través de las insinuaciones que le dio él a Eva fue que el pecado entró en la raza humana y como consecuencia vino la enfermedad. Pero sí hay otros casos que se nos da en la Biblia. No obstante, en la Biblia no se nos manda a que uno relacione calamidad con el diablo, enfermedad con un espíritu. No, en la Biblia se nos manda más bien a relacionar todo eso con la providencia de Dios, que Dios es el que manda eso. Miren lo que dice Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós 3, 6. Amós 3:6 dice: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual no haya hecho, que no haya hecho Dios? ¿Cierto? La cosmovisión cristiana frente a calamidades, desastres naturales, enfermedades, dificultades, adversidades, es siempre ver Dios. Dios fue quien permitió esto, Dios fue quien mandó esto, independientemente de quién use él. Mira esto, primero de Crónicas 21:1, creo que nos da una ilustración de esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Un censo en Israel solo se tenía que practicar en tiempos de guerra para conocer cuántos hombres estaban listos para ir a la guerra, y tenía que ser mandado por Dios y se tenía que dar ciertos ritos. En este caso no era tiempo de guerra, Dios no mandó esto. Hacer un censo realmente era algo malo y pecaminoso. Pero si usted va, bueno, aquí se nos dice que ¿quién fue el que incitó a David? Satanás. Segundo libro de Samuel 24:1, que es un texto paralelo. Segundo de Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién fue entonces el que incitó a David para hacerlo? Aquí se nos dice que fue Dios, pero en el texto paralelo se nos dice que fue Satanás. ¿Contradicción? Bueno, si hay una contradicción, cierre su Biblia y vámonos. ¿Cierto? Porque entonces no puede confiar uno en lo que la Biblia dice. Bueno, no hay contradicción. Un texto complementa al otro texto, y lo que nos muestra es que en este mundo no sucede absolutamente nada, ni bueno ni malo, si no ha sido permitido por Dios. Dios tiene el control sobre el bien y Dios tiene el control sobre el mal. No nos es fácil entenderlo, pero así es. ¿Cómo hace Dios para permitir el mal moral
sin que él sea culpable de fomentar el pecado? No sé. La confesión nuestra trata de aclarar esto, ¿verdad? Y dice que Dios controla el bien y el mal, pero Él lo hace de tal forma que no es culpable, que no es el que lo fomenta. Y creo que este texto, aunque no nos da una explicación que uno diga, wow, lo entendí perfectamente, sí nos muestra cómo es que Dios controla el mal pecaminoso en el mundo. Y entonces aquí se nos dice que Dios estaba airado contra Israel y entonces Dios decretó que David hiciera algo malo. No entendemos eso, porque el mal no viene de Dios. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, que no lo tienta para hacer el mal. Pero cuando Dios ha decretado que el mal moral venga, entonces lo que Dios hace es, o que Él quita el cerco protector de la gracia y deja de restringir nuestro corazón malo, y como dice Arthur Pink, si Dios nos abandonara en la fe por un segundo, en ese segundo hiciéramos las cosas más malas y perversas de este mundo y aborreceríamos a Cristo. Si nosotros perseveramos en la fe y somos salvos, es por una sola cosa, porque Dios persevera en nuestras almas. Si Dios dejara de perseverar un instante, en ese tiempo nos volvemos peores que el diablo, porque la inclinación que uno tiene, el deseo que uno tiene siempre es hacia el mal. Y en este caso, lo que hace Dios es que el marco protector que tiene con el corazón del rey, su gracia, Dios abre un portillo y allí entró Satanás. Y cuando dice que Satanás incitó al rey, no es que Satanás obligó al rey. No, Satanás conocía al rey, lo conocía desde que nació. No porque el diablo sea omnisciente, no porque sea omnipresente, sino porque él tiene emisarios. La agencia de espionaje más grande y efectiva que hay en el mundo la tiene el diablo. Y tiene espías para todos. A usted lo están espiando desde que nació. Y ellos saben lo que usted hace. E incluso suponen efectivamente lo que usted piensa por lo que usted hace, por lo que usted dice. Y entonces el diablo sabía que una de las debilidades que tenía este rey era el orgullo. Él era rey, Dios le había dicho que él iba a ser grande, que su reinado iba a ser una cosa que abarcaría de fin a fin. Y él, en vez de mantenerse confiando en ese Dios, por un instante que la gracia le abre un portillo y el diablo entra y dice, ya yo sé cuál es la debilidad que él tiene, y lo tienta para que peque, para que haga un censo y su corazón se llene de orgullo. Que el diablo no fue quien lo obligó a pecar, se deja ver las consecuencias que el pecado de este hombre trajo. Fueron terribles para él y especialmente para el pueblo, mostrándonos que él era responsable de lo que había hecho. El diablo nos puede incitar hacia el mal, pero él no nos puede obligar a que uno peque.
Nunca. Hay una mala interpretación que se hace hoy, y entonces cuando alguien llega a la iglesia y es borracho y no puede controlar el trago y siempre anda ebrio, entonces algo que se le dice es: pobrecito, es el diablo. Bueno, el diablo usa, sí, claro que sí, Satanás y sus seres usan la debilidad que él tiene para mantenerlo esclavo de ese pecado, pero el diablo no es el que hace u obliga a que él practique eso. Si fuera tal, Dios sería injusto cuando él dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, porque bueno, no es él el que quiere hacer eso, es otro ser que entra en él y lo obliga a que haga eso. Otra mala interpretación que se hace hoy: alguien que tiene problemas de inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, hay sitios donde van y le expulsan al supuesto espíritu que le obliga a que él haga eso. Eso no es cierto. Cristo dijo muy claro en el Sermón del Monte que las fornicaciones, adulterios, hurtos, mentiras, blasfemias, todo eso viene ¿de qué? De la concupiscencia de nuestro corazón. Si eso fuera producido por el diablo en nuestra vida, entonces Dios no exigiría en el antiguo pacto que a los que practicaran eso los apedrearan. Y en la Biblia, ¿qué se hacía con el hombre que se acostaba con otro hombre? Ellos no iban donde el sacerdote a ver si le practicaba una sesión de exorcismo para que le saliera el espíritu homosexual. No, Dios dijo, mátenlo. Y si Dios dice, mátenlo, es porque es Él el responsable. Y eso es lo que pasa aquí. El diablo incita a David porque Dios había determinado un castigo sobre el pueblo. Dios lo hizo de tal forma que Dios no fue culpable del pecado. Por decirlo así, cuando Dios quiere que suceda algo, un castigo como consecuencia del mal, el trabajo sucio lo hace el diablo. Y él no se da cuenta. Él no se da cuenta. Él cree que está yéndose en contra de lo que Dios quiere y no se da cuenta que está haciendo exactamente lo que Dios quiere. Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero creo que es tiempo de tomar un breve descanso, porque estoy viendo que algunos aquí están afirmando todo lo que yo digo. Hombre, yo no sé, yo espero que ustedes digan, no, mira, pastor, tengo dudas con esto, ¿verdad? Pero todo es sí. Bueno, ¿qué inquietudes hay? ¿Dudas o inquietudes de lo que hemos visto hasta aquí? ¿No hay? Sí, hermano. Bueno, inquietud. He entendido más acerca de esto. Una experiencia que me pasó a mí cuando yo tenía cerca de 10, 11 años. Una tía que era muy católica. Un momento que, pues cuentan ahí, yo estaba chico, no recuerdo mucho, que blasfemó y fue posesionada por demonios, por un demonio. Y yo recuerdo que cuando yo fui a verla, porque era la que me crió, mamá murió cuando yo tenía 4 años y medio. Me es difícil platicarle esto porque me remueve pensamientos pasados difíciles para mí, pero es bueno sacarlo porque sí estoy entendiendo más. Y esa experiencia que yo viví con mi tía fue no de miedo, sino de decir qué pasó,
¿qué le pasó a la tía tan religiosa? Todas las mañanas iba a la iglesia y tenía esa experiencia. Pero yo recuerdo que cuando ella me llamó y me habló por mi nombre, a todo el mundo les hablaba incoherencias, malas palabras, ella se levantaba, podía levantar a mi papá con una mano y soltarlo de arriba hacia abajo. Pero cuando yo me acerco a ella, me llama por mi nombre y me dice que todo está bien, cambia su modo de hablar y su aspecto. Ella podía decirle quién viene en camino de cierta distancia familiar y todo, y a qué horas iba a llegar, y llegaba exactamente esas personas ahora, familiares, estoy hablando de familiares. Pero cuando ella me abraza, yo siento en mi espalda unos brazos muy fuertes, que supuestamente no eran de mí. Que no eran los de ella. No eran de ella. Estoy segurísimo, todo lo tengo en mi presencia, en mi espalda, la sensación. Pero esto me ayudó más a entender que todo lo que pasó pues fue porque Dios lo permitió. Así es. Puedo llegar a pensar así. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, claro, pero Dios lo permitió. Incluso cuando alguien está en estado de posesión, bueno, Dios lo permitió, ¿verdad? Y ahora, a la luz de la Biblia hay que saber discernir o mantener el equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios o el decreto oculto de Dios y la responsabilidad que tiene uno. Aunque no todos los casos de posesión se relacionan con una vida perversa, en la Biblia encontramos el caso de un niño, prácticamente es el término griego, se cree que significa que era un niño, un jovencito de 10 años. Estaba en estado de posesión, y usualmente un niño de 10 años, pues, y más en ese tiempo donde los padres sí sabían qué significaba la vara o el rejo, ¿cierto? Los niños de 10 años no tenían las posibilidades de caer en pecados allá, y Dios permitió esto. No necesariamente un caso de posesión se relaciona con una vida malvada, demasiado perversa, sucia o prácticas ocultistas. Pero hay que mirar el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué hizo ella? ¿Qué practicó? ¿Por qué llegó a ese estado? Su vida fue religión católica. Falsa, sí, claro. Católica. La religión falsa, y dentro del catolicismo, tú sabes, hay muchas prácticas idolátricas que se mezclan con espiritismo, y hay veces que se abren como las puertas para que esto pase, pero independientemente de cuál haya sido la causa, sí, Dios es el que permite todo. En este mundo no sucede absolutamente nada, ni bueno ni malo, que no lo permita Dios. Que no lo permita Dios. Eso es algo que uno tiene que tener claro. Y para terminar, algunas palabras que lo tengo en mi memoria, lo que dijo mi tía, dice: no te preocupes, mi hijo, Dios está contigo. Y yo me quedé, ¿cómo? Si todo el mundo dice que mi tía está en un estado de ella mencionando a Dios. Yo esperaba que mencionara otra cosa, pero mencionó a Dios. Bueno. Dios está contigo. Es nomás lo que quería platicar. Sí, ok. Gracias. Bueno, Pastor Ricardo. Algo de la información que tienen los demonios es bien interesante, porque cuando yo trabajaba en una compañía éramos como 80 trabajadores y todo el día estábamos juntos. Entonces nos pasábamos platicándonos las vidas unos con otros, y luego yo jugando me dio por echarles las cartas. Vengan, el que quiera le echo las cartas. Una señora bruja me enseñó allá en el pueblo, y sí me enseñó y se las echaba, pero entonces yo les interpretaba las cartas según la información que yo sabía de ellos, según sus miedos, sus temores, y empezaron a salir muchas cosas. Y entonces ellos dijeron: no, hombre, este hombre sí sabe echar las cartas. Después que tenían miedo, pero yo usé información solamente, y eso porque los conocía pocos. Ahora me refiero a que hay personas que dicen: no, esa gente sí tiene poder, porque me ha dicho tantas cosas. Claro, porque el diablo les da la información. Esas personas sí están poseídas por Satanás, y lo que sí tiene Satanás es información, pero todos son probabilidades. Siempre son probabilidades, no es seguro y claro. Él no tiene la certeza, él no la puede tener. No la puede tener. El único que puede dar profecías en el sentido exacto del término es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que determinó que pasara eso,
Y Él es el único que tiene la capacidad de asegurarse de que todas las cosas en el mundo caminen para que se cumpla eso. Ni el diablo ni nadie más tiene esa capacidad. Ok, entonces descansemos y continuamos ahora.